Chicos, ahora vamos a empezar con este repaso de ciencias naturales, donde vamos a hablar de los cursos de física, química y biología, ya saben ustedes, para el examen que les voy a tomar el día de mañana. Y bueno, vamos a empezar primero con el curso de física. Como ustedes recordarán, hace algunas clases hablamos sobre la aceleración. Habíamos definido la aceleración como la variación de la velocidad en el tiempo. Bien, eso quiere decir que nosotros vamos a calcular un tipo de aceleración constante, que siempre va a ser que vamos a calcularlo de esta manera. Vamos a dividir el cambio de velocidad, o sea, entender a qué me refiero con esto. Bien, aquí por ejemplo, en este tramo, en este recorrido, la velocidad de este automóvil ha variado de 25 a 35. O sea que ha aumentado, si te das cuenta, ¿cuánto? 10. ¿Sí? Ahora, ¿cómo obtenemos esa variación de la velocidad? Pues restando, pero restando de tal manera que la diferencia sea positiva. ¿Sí? En este caso, la aceleración nos va a dar así. Arriba la diferencia de velocidades, que va a ser 35 menos 25, y debajo el tiempo. Muy importante, porque no siempre va a ser un segundo. A veces es un segundo de variación aquí, pero en este caso son 2 segundos. Entonces solamente nos quedaría por dividir 10 entre 2. ¿Sí? Y lo cual nos va a dar 5 metros por segundo al cuadrado. Ahora, esto de metros por segundo al cuadrado es la unidad de aceleración con la que vamos a trabajar nosotros. ¿Sí? Bueno, ahora tendríamos en este caso otro ejemplo, pero en este caso, si se dan cuenta, la velocidad disminuye. ¿Sí? La velocidad está disminuyendo. ¿Por qué? Porque la aceleración, si se dan cuenta, está en contra, está hacia allá. En este caso está a favor, mira, si se dan cuenta, acelera. Entonces, por eso es que aquí aumenta y aquí disminuye. ¿Okay? Ahora, ¿cómo calculamos esa aceleración? Vamos a calcular la diferencia de velocidades de tal manera que sea positiva, porque solamente estamos calculando magnitud de la aceleración. En este caso sería 12 menos 6 entre el tiempo que le ha tomado de ese cambio de velocidad, que en este caso también fue 2 segundos. Y listo, operaríamos y nos quedaría que esta es la aceleración, 3 metros por segundo al cuadrado. Ahora, vamos a seguir hablando porque yo les introduje ese tema de aceleración porque íbamos a hablar sobre este tipo de movimiento, que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, o abreviado MRUV. ¿Sí? Y les dije que íbamos a hablar de ciertas fórmulas. No íbamos a hablar de frente de todas porque quería explicarles cada una de las fórmulas y cómo utilizarlas. Y en qué casos utilizarlas, claro. Y la primera fórmula de la que hablamos fue la de hallar la velocidad final en un tramo. ¿Sí? Para lo cual necesitábamos una velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. Si se dan cuenta, ese más menos yo les indiqué que más es cuando el movimiento es acelerado, o sea, cuando la velocidad va aumentando, y desacelerado cuando apunta en contra de. Entonces, vamos a ver con ejemplos, porque con ejemplos es que más se va a entender más claro. Bien, el ejemplo para esto sería este problema de aquí. Bien, ahora, si se dan cuenta, me piden hallar B1 y B2. B1 y B2. Este ejemplo ya lo habíamos visto en clase, pero se los voy a hacer recordar. Ahora, si se dan cuenta, la aceleración está hacia allá. Entonces, la fórmula, ¿cómo va a ser con el signo del medio? Va a ser negativo en medio. Ahora que ya sabemos qué fórmula vamos a usar, porque mira, me están pidiendo velocidades, entonces necesito esto de aquí. Ahora, si te das cuenta, te he indicado que esto teníamos que trabajarlo por tramos. O sea que primero considerando esto de aquí, nada más, lo que estoy cerrando es esto de aquí, para poder determinar, porque esta es la velocidad final, esta es la velocidad inicial, la aceleración es este número de arriba que ya me lo están dando, y el tiempo ya lo tengo. Y si se dan cuenta, tengo todos los elementos para reemplazar en la fórmula. Entonces, la velocidad 1, que es la velocidad final en este tramo, por si acaso en este tramo la velocidad 1 es la velocidad final, sería igual a la velocidad inicial en ese tramo también, que sería 15, menos aceleración, que es 2, por el tiempo, que también es 2. Y listo, operas eso y te sale la velocidad 1, que es 11 metros por segundo. ¿Ven? Entonces, si se dan cuenta, una vez que tienes los datos es más sencillo porque solamente reemplazas. A ver, vamos a ver la velocidad 2, porque acá les había dicho yo que podían calcularlo de dos maneras. Podían tomar este tramo de aquí, porque si se dan cuenta la velocidad 1 ya la calculaste.
O si quieres tomas todo el tramo de aquí. Y nosotros en este caso vamos a tomar todo el tramo, ¿ya? Todo, todo, todo. Entonces, en todo el tramo de aquí hasta acá atrás, la velocidad inicial es 15. El tiempo total, por si acaso, sería 5, porque de acá hasta acá es 2 más 3, 5. Y la aceleración es la misma. Entonces solamente nos queda reemplazar 15, velocidad inicial, ya que la velocidad 2 es 5 metros por segundo. Ahora, tú puedes intentar resolver en este tramo nada más, claro. Podrías resolver utilizando la velocidad 1. ¿Por qué? Porque ya la calculaste, ya sabes cuánto vale. Esa sería tu nueva velocidad inicial. ¿Sí? Ya, pero eso ya se lo dejo de trabajo por ustedes. Y les va a salir exactamente lo mismo. Tiene que salir exactamente lo mismo. La velocidad 2, si lo trabajan en este tramo. ¿Ven? Ahora, también les había indicado una segunda fórmula, que era esta fórmula de aquí. ¿Ven? Esta fórmula era para calcular la distancia. Así como aquí habíamos hablado de velocidades, acá no estamos, pero en la siguiente fórmula. Entonces, aquí la fórmula es esta. Es un poco larguita, pero yo en el examen, cuando ustedes la vayan a tomar, y las dos fórmulas las voy a colocar en el examen para que no tengan que memorizarse, porque el fin de esto es que ustedes entiendan nada más cómo utilizar esas fórmulas. Entonces, aquí hay un movimiento acelerado porque hay aceleración. No le pongo flechita porque no sabemos para dónde va a ser, y ustedes ya saben que cuando indica para allá es positivo acá en medio, y cuando indica para el otro lado es negativo. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿qué necesito para calcular la distancia? Necesito velocidad inicial, tiempo, aceleración y nada más, porque acá de nuevo utilizo el tiempo. Entonces, si se dan cuenta, también utilizo lo mismo que aquí. Claro, aquí para la velocidad final que necesito, velocidad inicial, aceleración y tiempo. Aquí que necesito, velocidad inicial, aceleración y tiempo. ¿Ven? Entonces, profe, en este caso entonces podría calcular la distancia de acá hasta acá. Claro, podrías calcular con esa fórmula, porque tienes todos los datos para calcular. Y también la distancia de aquí hasta aquí, también en la clase. A ver, ¿qué nos dice? Si en el gráfico mostrado, si el móvil se moviera por 3 segundos tiempo, ¿qué distancia recorrería? O sea, me están pidiendo calcular más o menos la distancia que recorre de aquí hasta aquí. Vamos a expresar que hasta aquí llegó después de 3 segundos. Entonces me piden la distancia de aquí a aquí. Vamos a ponerle una variable que sea d. Ahora, profe, ¿qué signo va en medio? Entonces, fíjate en la aceleración. Va hacia allá y el movimiento también va hacia allá. Entonces la aceleración es a favor del movimiento. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a ser positivo. Ya, listo. Una vez que ya tengo cómo va a ser la fórmula, busco mis datos. ¿Quién es velocidad inicial? Este de aquí. El tiempo, 3 segundos me lo dan acá arriba. Y la aceleración, 2. Listo, ya tengo todos los datos. Solamente me queda reemplazar. Velocidad inicial 4, tiempo 3, más 2 por 3 al cuadrado, tiempo al cuadrado por si acaso. Todo dividido entre 2. Operamos. 2 por 4, 12. 2 por 9, porque 3 al cuadrado, 3. Y 2 por 9, 18. ¿Sí? Entonces me quedaría acá 12 más 9. Y 12 más 9 es 21. ¿Ven? Entonces, aquí utilizaríamos esta fórmula. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, ¿qué me dice la pregunta? ¿Qué distancia recorrería? ¿Ven? Entonces, siempre es ver qué me está pidiendo el problema. Ahora, imagínense que me hubieran pedido la velocidad final, o sea, la velocidad con la que llegaba hasta aquí, después de 3 segundos. ¿Podríamos calcularla? Claro. Y es más, vamos a calcularla. Primero determinamos qué signo vamos a utilizar en medio. Y si se dan cuenta va a ser positivo por lo que ya les dije, que la aceleración está a favor del movimiento. Entonces la fórmula que vamos a utilizar va a ser velocidad final, que va a ser la que queremos hallar, la que con qué velocidad llega acá, que es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y si se dan cuenta solo es reemplazar. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial que ya tengo, que es 4, más 2 por 3, que es el tiempo. Velocidad final. Entonces, esta velocidad, ¿dónde la coloco? Aquí. Claro, esta es la velocidad final en este. ¿Qué me pide el problema para saber qué fórmula utilizar? Si me piden velocidad final,
utilizo la primera fórmula. Si me piden distancia, utilizo la fórmula de aquí. ¿Bien? Y claro, siempre no se olviden de ver hacia dónde va la aceleración, porque eso me va a decir qué signo va a ir en medio. Ojo, porque a veces es menos, a veces es más. Entonces, ven, ahora vamos a hablar de química. Ya hablamos todo sobre física, ahora nos vamos con química. En química, si se dan cuenta, uno de los temas que hicimos fue este, de la clasificación de la materia. Pero vamos a hablarlo muy rápidamente porque quiero hablar de algo que es mucho más importante. Bien, la materia se divide en sustancia y mezcla. Así les dije. Las sustancias se dividen en elementos y compuestos. Elementos químicos y compuestos químicos. Y las mezclas podían ser homogéneas y heterogéneas. Les dije que la de los elementos químicos están conformados por un único elemento y los compuestos están formados por más de un elemento. ¿Sí? En este caso ven el sodio y el cloro es un compuesto, acá simplemente están sólidos. ¿Sí? Ahora, eso es en el caso de las sustancias. Ahora, en el caso de las mezclas teníamos las homogéneas y heterogéneas. Y yo les dije que la forma más fácil de diferenciar es porque en las homogéneas no puedes ver a los elementos. ¿Por qué? Porque se han combinado. En cambio, en las heterogéneas sí podías ver cada uno de los elementos. Por eso yo les dije que en la homogénea, el humo, por ejemplo, es una mezcla homogénea. Porque en esa mezcla no solo hay oxígeno, hay bastantes gases. Pero tú no puedes diferenciar qué gases hay, ¿sí? Porque está todo ya combinado. En cambio, en las heterogéneas, un claro ejemplo, un buen ejemplo es el agua y el aceite. Porque si tú los mezclas, por más que lo muevas y lo muevas, siempre vas a poder ver dónde está el aceite y dónde está el agua. Entonces ese sería un ejemplo de mezcla heterogénea. Listo. Ahora que ya hablamos de eso, vamos con algo más importante, que es la configuración electrónica. Yo les enseñé les expliqué en realidad que íbamos a trabajar con el número de aquí de los elementos químicos, que ya les había dicho que se llamaba el número atómico, que en este caso también va a ser igual al número de electrones, y eso nos servía para hacer la configuración electrónica, porque si ustedes recordarán, a ver, estos son niveles, subniveles, y estos circulitos son los subniveles, y dentro de esos circulitos habían rectángulos que contenían ¿qué? Electrones. ¿Sí? Entonces, como este número atómico, en este caso que el elemento es neutro, también me va a indicar el número de electrones. ¿Sí? Entonces acá hay 29 electrones, los cuales lo vamos a acomodar aquí, si ustedes recordarán de la clase. Y ahora, si no recuerdan por qué son estas flechas, porque este es el orden en que vas a llenar los números. Este es el orden, de aquí para acá. Acá vas a poner el primer número, aquí el segundo número, aquí el que le sigue, aquí el que le sigue, aquí el que le sigue, aquí, luego aquí, aquí, y así siguiendo las flechas, en ese orden. Entonces, profe, ¿qué número vamos a colocar aquí? Yo les dije que en el subnivel S, que son todos estos circulitos, solo entran ¿cuántos? 2 electrones como máximo. En el subnivel P entran 6, en el D entran 10 como máximo, y en el F entran 14. Entonces, según eso, ustedes iban a ir llenando hasta llegar a ¿qué? Hasta llegar a 29 electrones. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a empezar a llenar todos esos subniveles. El subnivel de aquí, 2. Claro, lo tengo que llenar. ¿Por qué? Porque tengo que llegar hasta 29. Entonces, sigo llenando 2. 6. A ver, vamos a contar. Aún vamos 10 recién, si se dan cuenta. 2 y 2. 4 más 6, 10. Falta todavía, profe, falta bastante. Hasta ahí sería 12. ¿Sí? 10 acá arriba, más 2, 12. Vamos a ponerle 6 también aquí, porque si le sumo 6, aún va a ser 18. Y para 29 falta. Profe, pero póngale acá todo lo que falta. No, pues ya les dije que en el subnivel P solo entran 6. ¿Sí? No, pues no podemos hacer eso. Entonces continuamos llenando. Aquí en el 2, profe, también colóquelo hasta llenar. No, pues 2 nada más. Solo entran 2 aquí. Listo, ahora sí, miren, ya avanzamos regular. Entonces hay que ir contabilizando para no pasarnos, porque tenemos que llegar a 29. 2 y 2, 4, más 6, 10. Y aquí 6 y estos 2 también suman 10. Entonces aquí iríamos 20. Ya, profe, vamos 20. ¿Cuánto me falta? Falta 9. Ya, profe, póngale 9 aquí. ¿O no se puede? Sí se puede. ¿Por qué? Porque yo les dije que en el subnivel D entran hasta 10 electrones. Entonces podemos colocar 9 tranquilamente. Y lo colocamos. Listo. Ahora, si tú sumas todos los números de aquí, ya por fin tenemos 29. Entonces ya estaría hecha la configuración electrónica. Pero falta escribirla. Y yo les dije que se escribía de la siguiente manera. Siguiendo exactamente el mismo orden. 1S2, 2S2, 2P6, por si acaso, ese es el que sigue. ¿Quién sigue? Sigue este,
3S2, si se dan cuenta, 3P6, que es el que le sigue, luego sigue este, no te vayas acá por si acaso, sigue este, 4S2, y el último que llenamos fue 3D9, 3D9, y listo. Esto sería la configuración electrónica del elemento del cobre. ¿Ven? Ya yo les enviaré, les pondré otro elemento con un número atómico distinto, pero espero que hayan entendido cómo es que se llena, ¿sí? Este gráfico también en el examen. Y bueno, ahora vamos a hablar de biología. Ya vamos a finalizar con este repaso con el curso de biología. A ver, primero, la estructura general. Bien, no vamos a especificar tanto, vamos a hablar de una estructura general de todas las células. Y todas las células tienen al menos los tres primeros. ¿Sí? La célula procariota y eucariota tienen al menos, primero, su membrana celular, envoltura celular o pared celular. ¿Bien? Esos nombres pueden escuchar por ahí, que es la capa más externa, es la que envuelve a la célula. Luego, ¿qué le seguía? Otra membranita que era un poco más delgada, que también se le llamaba membrana interna o membrana plasmática. Y que justamente esta membrana envolvía ¿a quién? Al siguiente nivel, a la siguiente parte de la célula, que es el citoplasma. ¿Sí? A ver, entonces, la membrana celular envuelve a toda la célula. Y la membrana interna envuelve al citoplasma. Y luego vendría, claro, esta capa del citoplasma. Y ojo con esto, esta última de aquí, el núcleo, porque no todas las células tienen núcleo. Si ustedes recordarán, yo les dije que las procariotas no tienen núcleo. Entonces, interna y citoplasma, hasta ahí nomás acaba. Pero las eucariotas sí tienen todo: membrana celular, membrana interna, citoplasma y núcleo. Las eucariotas, por si acaso. Entonces esta sería la estructura general. Bien, este es muy general, muy general para las células. Luego hablamos de las organelas también en el curso. Primera característica de las organelas se encuentran en el citoplasma, que es una de las partes de la célula que acá ya les había mencionado, citoplasma. Las células eucariotas son las que tienen mayor número de organelas. No olvidarse de eso, por favor, lo he repetido muchísimas veces, pero no se olviden de eso. Las células eucariotas son las que tienen más organelas. Y bueno, existen muchas organelas, pero nosotros solo mencionamos a 3 organelas. Primero mencionamos a la vacuola, que son las que almacenan agua y a veces restos minerales, proteínas, etc. ¿Sí? Las vacuolas por lo general están en las células vegetales. Claro, es obvio, profe, ¿por qué? Porque las células vegetales, que son las que están en las plantas, necesitan agua para vivir. Entonces, ahí ya puedes relacionar por qué las vacuolas están mayormente en las células vegetales. Luego, tendríamos la mitocondria, que es la que se encarga de la respiración celular, que, ojo, no se parece a nuestra respiración, porque en este caso, esta respiración celular le da energía a la célula. ¿Sí? Por eso a veces se lo conoce como la central energética. No olvides de eso, ojo, puede venir. La mitocondria, la última organela, de la que hablamos fue el cloroplasto, que está presente en las células vegetales y se encargan de la fotosíntesis. Claro, si ya tú relacionas cloroplasto con fotosíntesis, inmediatamente célula vegetal, pues porque están en las plantas. ¿Sí? Y bueno, estas fueron las 3 organelas de las que hablamos también en clase. Así bien resumido, bien resumido. Y también en el otro repaso de letras, es suficiente con que vean este video para que puedan desarrollar un buen examen. Si algo no entendieron, pueden repetir el video o si no, me consultan.